Aquí está. Bueno, primero quisiera agradecer a Seba, a Benja, a todo el equipo de seminarios espirituales, a toda esta comunidad tan bonita que, que me he sentido parte ya, compartiendo, veo muchas caras conocidas, gente muy linda, que ha sido un aprendizaje maravilloso. Y en ese recorrido es que surgió el interés de poder compartir quizás algunas ideas, algunas reflexiones a propósito de lo que viene siendo parte de mi trabajo. Les cuento brevemente que yo durante algunos años me he dedicado exclusivamente a lo que es la educación. Soy psicólogo de profesión, pero me toca trabajar mucho lo que es salud mental en las escuelas. Y además cumple un rol de educador en la educación superior, con distintas carreras. Nunca en mi vida hubiese imaginado que me iba a tocar como psicólogo y dentro de mis orientaciones hacerle clases a agentes de mecánica, a gente de ingenierías, de, de distintos campos, y ha sido algo maravilloso, pero que en todo ese caminar he podido también ir aprendiendo mucho y reflexionando mucho. Y una de las cosas que llegué a la conclusión en este rol educativo fue hacerme la pregunta: ¿qué era lo que finalmente conectaba más con los estudiantes, con los niños, con las niñas, con las personas, cuando estamos en un espacio interactivo, educativo? Conversando con algunos profes, llegaban muchos a decirme de que fundamentalmente eran las metodologías, que podían ser lúdicas, participativas, y había mucha inclinación hacia allá. Pero todavía como que no me convencía esa respuesta. Y a medida que fue pasando los años, llegué a una conclusión. Y mi conclusión fue de que finalmente lo que terminaba por realmente seducir a un espacio educativo era el vínculo amoroso. El vínculo amoroso. Y que gracias a ese vínculo amoroso es que finalmente yo podía bancarme hasta cualquier tipo de metodología, hasta las más difíciles. Pero había algo en el centro, y que era esa entrega amorosa. Gracias a esa entrega amorosa, gracias a ese vínculo, era que finalmente yo me podía conectar y podía aprender y podía enseñar, y se creaba una atmósfera que era maravillosa. Esa experiencia me marcó mucho, y desde ahí fue mi interés por ir pensando en lo que podría ser una mirada sobre la educación, pero desde la conciencia amorosa. Y eso es lo que hoy quiero compartir con ustedes, algunas de estas reflexiones que finalmente me han llevado a llevarlo más allá del contexto educativo formal, sino que inclusive hasta los contextos de salud misma y de el ser. Por eso es que el título ha sido Conciencia Amor, y como subtítulo La sabiduría del corazón. Pero para comenzar, y quizás en mi rol bien educativo, es que los quiero invitar como a hacer un pequeño ejercicio, muy sencillo, muy simple. Este ejercicio consiste en lo siguiente. Voy a dejar de compartir un ratito para tratar de verles, ¿ya? Voy a tratar de verles y les voy a pedir a los que puedan, por supuesto, si pueden conectar un poquito sus cámaras, ¿ya? Los que más puedan. Yo sé que algunos a lo mejor de repente no se puede, pero para ver si este ejercicio resulta. Vamos a ver cómo está su capacidad de concentración, atención, ¿ah? Y velocidad, porque en realidad aquí va a haber una tarea que yo les voy a pedir, pero necesito que no me hagan trampa, que no la piensen tanto, sino que inmediatamente actúen en función de lo que yo les voy a pedir. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Ok? Eso, súper bien.
Ok, el ejercicio es el siguiente. Mírenme todos muy atentos a la cámara. Eso, muy atentos, mírenme. ¿Ok? ¿Me tienen, cierto? ¿Sí? Sí. Ok, atención. Quiero que todos rápidamente, ya todos y todas rápidamente, me levanten, atención, me levanten el índice. Vamos, levántenme el índice. Vamos, levántenme el índice. Eso, ok. Estoy viendo que varios de ustedes me están levantando el pulgar. Miren allá abajo. ¿Ah? Pulgar, Ajá. el No me índice. levantaron el índice. Yo dije el índice, pero ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué nos Que pasó vimos tu esto? Piloto pulgar, automático. que vimos tu dedo Piloto pulgar, automático. vimos tu pulgar, Es por eso. Vimos el exactamente. espejo. Exactamente. O sea, lo que nos acaba de ocurrir es una manifestación, una expresión misma de cómo nosotros constantemente estamos en este piloto automático. Muchas veces terminamos haciendo incluso más que lo que nos dicen, lo que vemos. Este es un tema potente para incluso el tema educativo, para el tema de la infancia, pero también para el ser mismo. ¿Cuántas veces quizás nosotros no hemos sido ni conscientes de esos pilotos automáticos que tenemos? Cuando hacemos este ejercicio, entonces, y vemos estos pilotos automáticos que yo les decía que nos comandan, me lleva a pensar cuánto realmente nosotros nos conocemos y cuánto de atención nos colocamos. Ya Buda, cierto, decía hace más de 2500 años atrás que la raíz de todo el sufrimiento era la ignorancia y que por ignorancia nosotros terminamos a veces violentando, discriminando. Son tantas cosas que van ocurriendo. Eh, entonces, este desconocimiento de nuestras formas de vincularnos, de relacionarnos y de nosotros mismos han sido producto de algo que más adelante también les voy a mencionar, que es la distracción. Somos ignorantes, nos conocemos poco, pero muchas veces en esta sociedad de la velocidad y de la rapidez queremos que rápidamente se nos den las recetas y tener formas y mecanismos de controlar lo que nos pasa, lo que sentimos. Pero ¿cómo vamos a controlar o gestionar algo que ni siquiera conocemos? ¿No será que nuestra primera llamada es hacia la autoobservación, hacia el mirarnos? Entonces, eh, cuando comienza en esta interrogante, les decía que no es tan sencillo, y lo hemos visto en los capítulos incluso del Tao, cuando hemos estado reflexionando, eh, porque vivimos en una sociedad de la distracción. Y la distracción es distracción, o sea, distraerse. ¿Qué significa distraerse? No traerse. No me traigo. ¿Dónde ando entonces? Ando afuera. En esta época pandémica, ¿cierto? Hubo una tremenda lección. Y la lección ha sido, regresa. ¿Regresa a dónde? A casa. La primera casa. ¿Cuál es? Nosotros. Entonces, esta tremenda pausa que el planeta nos colocó fue un llamado a parar. ¿Y parar para qué? Para reparar. Parar para reparar. Y cuando yo me detengo, me tengo. Porque detenerse es detenerse para tenerme. Aunque suene un juego de palabras, tiene una potencialidad para poder enfrentar este tremendo peligro constante de la distracción. Y que obviamente no nos lleva a poder focalizarnos, a poder atendernos y regresar a esa casa tan importante que es el ser. Entonces, inevitablemente esto de la atención
el tenernos, el vernos, nos lleva a pensar inmediatamente en la conciencia. Y quizás es complicado detenernos a hablar mucho de la conciencia porque la psicología, la filosofía, la neurociencia, formas de tratar de entender la conciencia. Yo vengo de la formación de la psicología y curiosamente en la formación de los psicólogos la conciencia queda bastante ajena del estudio. Se toma un poquito por ahí, por allá, más desde lo que fue el recorrido de la psicología para hacerse ciencia, pero como no se podía cuantificar, no se podía medir, dejémosla de lado, mejor centrémonos en otro foco de estudio, que fue la conducta, el comportamiento. Y ha sido la psicología transpersonal la que ha tratado de recobrar a la conciencia como un elemento de estudio. Entonces, es curioso, porque finalmente la conciencia es la que nos termina apoyando y aportando para poder salir de ese sufrimiento de la ignorancia que nos decía Buda. Y cuando lo llevamos a elementos súper concretos del cotidiano, del día a día, ¿qué nos pasa cuando sentimos algo? Una emoción, una rabia, una pena, una alegría. Hay una tremenda pregunta, que es, ¿de dónde sentimos lo que sentimos? Esa pregunta es una pregunta por la conciencia. Y existen muchas teorías sobre la conciencia. Aquí incluso hay modelos sobre la conciencia. Yo les decía, la filosofía tiene, la psicología, ¿no? La neurociencia. Pero en esa búsqueda de entender la conciencia, yo hoy quisiera quedarme específicamente con lo que es el atenderse, el mirarnos. Es muy bonito recordar que hay tanta sabiduría en este ejercicio que a veces se manifiesta en el cotidiano y no somos conscientes de aquello, como por ejemplo en el saludo. Fíjense que el saludar es el primer gesto de salud, por eso se llama saludar. Yo doy la salud. Pero el saludo también se puede enajenar. Quizás cuántas veces hemos preguntado, hola, ¿cómo estás? Y la persona nos dice, sí, más o menos, qué bueno. Y seguimos. No nos detuvimos por la distracción constante que tenemos. Cuando el saludo es el primer gesto de conexión de corazón a corazón con un otro. Es cuando yo visibilizo al otro. Por eso es tan importante recuperar el saludo. En Avatar, no sé si vieron esa película, maravillosa, no se saludaban, hola, se saludaban, te veo, existes, ahí estás. Y eso significa una conciencia, un despertar. Yo visibilizo. Ya el doctor David Hawkins se refería en su estudio muy interesante sobre distintas como escalas vibracionales que nosotros podemos tener. Y decía que en los niveles más bajos se encontraba el miedo. Y en los niveles más altos, vibracionales, está el amor. Pero él decía claramente que el amor muchas veces era mal interpretado, porque se reducía solo a entenderse como una expresión emocional. Pero él decía que era mucho más que eso, sino que incluso era un real estado de conciencia. Una forma de estar en el mundo, una manera de verse a sí mismo y a los demás. Entonces el amor es mucho más que un estado emocional. Es como me paro ante el mundo. Si tomamos este concepto, también de repente hemos escuchado frases como
la siguiente, que es tremendamente potente, cuando nos dice, existen dos lobos en nuestro interior, uno se llama miedo y el otro se llama amor. ¿Cuál de los dos va a ganar? El que tú alimentes. El que tú alimentes. Pero el miedo es tan grande que también entonces interpela la conciencia, a nuestra forma de mirarnos. Porque por miedo, no quiero verme, no quiero ver. Entonces me mantengo ahí, en esa zona de confort. El amor es liberación. Es estado vibracional que nos permite ser libres. Entonces, me encanta esta carta de despedida al miedo. Una invitación a que dejemos el miedo de lado. Que dice, querido miedo, tengo que decirte que lo nuestro se acabó. Ya he tenido suficiente. Ya me has frenado en demasiadas ocasiones y no estoy dispuesto a aguantar esta situación ni un minuto más. Además, he conocido otros mucho más interesantes que tú. Se llaman confianza, ilusión y esperanza. Así que me despido porque me voy con ellos. ¿Qué les parece esta carta? Maravillosa, ¿cierto? Una despedida al miedo. Mucho quizá hemos escuchado que esta era pandémica que hemos tenido ha tenido que ver no solo con un tema de salud higiénico, sino que también una pandemia del miedo. Por lo tanto, el miedo es el real opuesto del amor. Pero cuando pensamos en el amor, simbólicamente, y ya lo decían los chiquillos ahí en el pancito, ¿era o no? En el pancito que tenían, ¿eh? Simbólicamente, el amor lo representamos con el corazón. Y es aquí donde empieza la magia, y aquí empieza la sabiduría del corazón. Y nótese que he puesto en un juego nuevamente de palabras corazón, porque ahí está justamente esta sabiduría, este saber, este intelecto propio que tiene el corazón. Muchos hablan incluso del cuarto cerebro, y que es mucho más que bombear, ¿cierto? Veamos alguna de esta sabiduría que nos entrega el corazón. Primero, es interesante darnos cuenta que el corazón está lleno de venas, y las venas no son otra cosa más que conexiones. Y cuando nos conectamos, es que empezamos a vibrar en amor. Por lo tanto, aquí hay una tremenda clave que desde la anatomía el corazón nos entrega. Para estar de corazón con alguien, conéctate. Conéctate. ¿Pero qué significa conectarse? Significa to be. Me encanta ese verbo, to be, porque no distingue entre el ser y el estar. No lo fragmenta. Ser y estar con un otro y conmigo. Conexión. Yo no puedo estar de corazón con alguien si no me conecto. No puedo. ¿Y qué es la conexión? Es atención. En los niveles de la mente, cómo funciona. Los niveles mentales podrían estar en la agitación mental, podrían estar en la dispersión mental, que son niveles de la distracción. Pero cuando ya entramos en la atención, entramos en la conexión. La empatía, por ejemplo, es una expresión de la atención y de la conexión. ¿Cómo voy a ser empático si no me conecto? Si no veo. Y cuando yo me conecto, puedo ver, puedo escuchar. Primera clave que el corazón nos entrega, incluso desde la anatomía. Gracias a esa conexión,
el corazón comienza a florecer, como esta imagen que ustedes están viendo aquí. Y ustedes dirán, uy, eso suena bonito, suena como poesía, pero ¿qué tan concreto será? Muy concreto, porque si seguimos explorando la anatomía del corazón, vamos a encontrar otra cosa que es maravillosa. Y es que el corazón tiene dos aurículas, aurícula derecha y aurícula izquierda. Y tiene dos ventrículos, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Está en la anatomía del corazón. Y miren qué curioso, porque aurícula viene de auricular, o sea, de escuchar. El corazón tiene dos orejillas. Y ventrículo viene de la palabra vientre. Es derivada de la palabra vientre, o sea, tiene además dos vientrecillos, dos orejillas, dos vientres. Y esto es maravilloso. Esta es pura sabiduría que nos entrega el corazón. Si me quiero conectar amorosamente con alguien de corazón, tenemos que conectarnos, pero también tenemos la escucha. ¿Para qué? Para que se pueda germinar en el vientre, para que se pueda gestar, para que se pueda crear un lazo, por ejemplo. Como dice aquí, lo que no pasa por la escucha a oído no puede ser parido por el vientre. Y muy simbólicamente, y recordando el pancito de mis amigos, ¿ah? Uno podría decir que hasta metafóricamente, la oreja, que es el símbolo de la escucha, si uno se cortara una oreja, se cortara la otra y las junta, miren lo que se genera, ¿cierto? El corazón. Hay algo ahí, hay una sabiduría que se expresa justamente aquí. Pero atención, fíjense en este juego de la palabra, porque para escuchar hay que callar. Aunque suene muy obvio lo que estoy diciendo, la verdad es que los ruidos que tenemos muchas veces son tremendos. Y no solo los ruidos externos, los ruidos más potentes son los internos. Por eso que el silencio es tan importante. Por eso que hay tanta gente que de repente le cuesta entrar en procesos meditativos, de encuentro. ¿Por qué? Porque les provoca ruido. Y esa ansiedad es tremenda. Entonces terminan por desertar de algunos momentos de encuentro, de escucha. Y entonces sucumbimos ante la distracción. El silencio es también una puerta de entrada al corazón. Y quizás no me da para hoy referirme a este tema, pero también lo menciono, que silencio es derivada etimológicamente de la palabra silentium, y lentium es lentitud, por lo tanto es la afirmación de la lentitud. Sí, lentium, afirmación de la lentitud. Por eso es que hay que admirar al maestro Tortuga y a la maestra Caracol, que siempre están en casa. Caparazón, es su casa. Y elogian la lentitud. Silencio. Para escuchar hay que callar, para conectarse de corazón. Otra cosa que nos entrega la sabiduría del corazón, la vibración interna. Tiene dos movimientos el corazón, sístole y diástole. Tuc, 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 tuc. ¿Qué es eso? Sístole, movimiento de contracción del corazón. Diástole, movimiento de relajación y de expansión del corazón, que no es otra cosa más que doy, recibo, doy, recibo. Tal vez lo hemos escuchado muchas veces cuando alguien dice, esta persona es muy generosa, es amorosa, da mucho. Pero está escrito en el corazón que cuando tú expandes, puedes contraer.
entregas y entonces recibes. Doy y recibo. Porque finalmente el que da, se da. El que da, se da a sí mismo. Y en esa entrega es que hay una manifestación de esta sabiduría del corazón. No me cabe duda que todos los espacios que hemos tenido aquí, estimados Benja, Seba, han sido un gesto amoroso maravilloso, de mucha entrega y sin duda de mucho recibir también. Sístole, diástole, los movimientos del corazón, la vibración. ¿Y cómo entonces es la comunicación amorosa? La comunicación del corazón tiene movimientos que son el mover, el conmover y el remover. 3 tipos de movimientos que tiene la comunicación amorosa y la sabiduría del corazón. No sé si me vaya a ver bien, pero nos mueve en esta zona la comunicación del amor, nos mueve, nos conmueve y me voy a parar, remueve. ¿Sí? Cabeza, corazón e incluso la guatita. Durante mucho tiempo me pregunté de dónde venía esa frase cuando alguien decía, siento mariposas en el estómago. ¿De dónde venía? De aquí, del movimiento del corazón, porque llega a la zona hasta digestiva. Hoy día no es tema para tratar esto, pero por el otro lado, cuando tengo frecuencia miedo, cuando estoy en la vibración, ¿cierto?, más bajita, la primera zona también que sucumbe es la digestiva. Por eso colon irritables, por eso las úlceras y tantas cosas más que tienen que ver con la zona digestiva. Inclusive en el Reiki, ¿cierto? Esta zona es el plexo solar. Y el sol es vitamina D. ¿Y qué es la vitamina D? El antidepresivo. Por lo tanto, es maravilloso darnos cuenta que la comunicación amorosa finalmente no solo nos tiene que mover, nos tiene que conmover y además remover zona digestiva. Y entonces, finalmente, ¿dónde estamos? ¿Dónde está nuestra conciencia? Ahí nos encontramos. Y si mi conciencia está en miedo, ahí estoy. Si mi conciencia está en amor, ahí estoy. Porque finalmente toda esta reflexión nos lleva a pensar de que nosotros damos lo que somos. Nosotros damos lo que tenemos. En educación, trabajando mucho con docentes o con padres apoderados, siempre terminamos con esta reflexión. A veces se busca recetas de cómo moldear a los niños y niñas. Finalmente ese no es el camino. El camino es qué hago yo conmigo para que se genere algo. Porque no puedo dar lo que no tengo. Yo doy lo que soy y lo que tengo. Soy amor, entrego amor. Soy estrés, entrego estrés. Damos lo que somos. Para ir quizás más o menos ya redondeando. A mí siempre me ha llamado la atención la magia y observando en este juego de atención y concentración, me doy cuenta que el mago cuando quiere esconder algo, lo deja a la vista de todos. El truco muchas veces está en eso. ¿Por qué? Porque lo obvio se vuelve invisible. Lo obvio termina siendo invisible. Por ejemplo, el saludo. Tan obvio, tan a la mano.
que comienza a desaparecer. O una palabra amorosa, como un te quiero, o una visibilización como el cómo estás, terminan desapareciendo por lo obvio que a veces parece. Las cosas obvias son las que muchas veces perdemos de vista. Y parece que las canciones románticas tenían algo de razón cuando decían uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Conciencia. Atender. Y hay una cosa que se nos olvida. Somos piel. Somos piel. Somos dermis. Y esto que estoy diciendo nos abre un mundo de entendimiento que en mi trabajo en educación yo le he querido llamar como la dermoeducación, una educación de la piel, desde la conciencia amorosa. No se nos puede olvidar esto. Por eso que este periodo pandémico anhelamos tanto esos abrazos, esos encuentros, esos vínculos, que hoy hemos tenido que adaptarnos quizás a nuevas formas de entregar este gesto amoroso a través de estos encuentros virtuales, a través de una palabra, también podemos acariciar a través de eso. Pero que no se nos olvide que somos piel. Otra expresión amorosa concreta, la palabra. Por supuesto que la palabra es tremendamente importante, ya lo decía nuestro querido Humberto Maturana, ¿cierto? El lenguaje construye realidad, eso es muy cierto, ¿cierto? Las palabras son potentes, las palabras nos ayudan a vibrar en amor o a vibrar en miedo, por eso tenemos que tener cuidado porque pueden transformarse en un antídoto, pero también en un veneno. Es importante lo que decimos, sí, pero ¿saben qué? Creo que es aún más importante el cómo se dice lo que se dice. Les cuento una pequeña anécdota. Llega una carta a un papá y está con su señora, de su hijo que se había ido a estudiar al extranjero. Y el papá empieza a leer la carta y se empieza a enojar. Y se empieza a enrabiar. Y la señora lo queda mirando y le dice, viejo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás enojado? Dice, no, pero es que mira, tu hijo, porque cuando se enojan es tu hijo, no es de los dos. Tu hijo, ¿qué se cree? ¿Qué se ha imaginado? ¿Que yo soy un banco? Le dice, pero viejo, tranquilo, ¿qué te pasa? No, es que no, es demasiado aprovechador. ¿Qué se ha imaginado? Dice, pero viejo, ¿qué pasa? Mira, pues me mandó una carta donde dice, papá, dame dinero, ya no aguanto más, tu hijo. ¿Qué se ha imaginado? Le dice, pero a ver, pero viejo, tranquilo, pásame la carta. Y pesca la carta a la señora, la empieza a leer, le dice, pero viejo, mira, pon atención. Dice, papá, dame dinero, yo no aguanto más, tu hijo. Y se pone a llorar el papá y dice, pero es que si me lo hubiese pedido así era otra cosa. Si se dan cuenta, a veces más importante es cómo decimos lo que decimos, que lo que decimos. Ese tono, esa forma de entrega que nosotros podemos dar es tremendamente importante. ¿Son importantes lo que decimos? Sí. Aún más importante es cómo decimos lo que decimos. Sí. Y aún más importante es lo que hacemos. Porque ahí es donde justamente radica esta entrega amorosa. Así que los invito en estas épocas a que realicemos los 3 regalos amorosos para vibrar en este estado y para despertar nuestra conciencia amor. ¿Cuáles son? Ser mirados, ser oídos
y ser acariciados. 3 regalos maravillosos que nos permiten encontrarnos y vibrarnos en este estado amor. Y para ir más o menos cerrando, les quiero decir que tenemos una tremenda arma, cada uno de nosotros. Y los quiero motivar a que ojalá después ustedes puedan hacer este ejercicio con sus seres queridos, sus seres cercanos. A este ejercicio yo le he llamado la arma del daga. Metafóricamente, la daga era una arma que se veía como pequeñita, pero era muy certera, si es que usted lo sabía ocupar. ¿Y cuál es el daga que yo los quiero invitar? Es este. D de detener, A de aceptar, la G de gratitud y la A de amar. Esta es la daga que todos y todas nosotros lo tenemos y que hay que ocuparlo. Es una tremenda arma. Detengámonos para tenernos, detenerse para tenerse. Aceptemos. Aceptemos hoy, estamos en una pausa, estamos en una época especial, estamos conociéndonos, estamos vinculándonos, estamos aprendiendo, estoy enseñando. Aceptemos también si estoy con rabia, aceptemos si estoy tranquilo, aceptemos, pero también agradezcamos. Entremos en la frecuencia de gratitud y por supuesto en la vibración amor. Pero como yo trabajo en educación, me gusta estas cosas también llevarlas a la aplicación. Y es por eso que los quiero invitar a un ejercicio muy breve, muy sencillo, pero para que conozcan cómo puede trabajar daga. Así concretamente, ¿cómo puede ser daga? Ok. Aquí, estimados Benja y Seba, voy a necesitar el apoyo de ustedes en cuanto a los audios. Perfecto. ¿Ya? Vamos a hacer lo siguiente. Daga significa detenerse. Ok, acabamos de detenernos. Aceptemos, estamos todos aquí en un encuentro y vamos a entrar principalmente en los otros 2 niveles, que es la gratitud y también el amor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a comenzar para que levante su mano con Benja. Benja, por favor, levante su mano para que el público ahí ya lo conoce, todos lo conocen, pero vamos a comenzar con Benja, para que vean cómo trabaja daga. ¿Y qué les voy a pedir al resto? Les voy a pedir que todos podamos, los que conozcan a Benja o lo que a ustedes les llega, le podamos decir algo que nos gusta de Benja. Algo que nos gusta de Benja. Ok, vamos, ¿quién comienza? Ustedes pueden ahí levantar la mano. Ah, ya está, Gloria, dice. No sé si ahí se le puede activar el audio. Ahí. Gloria. Amoroso, constante. Amoroso y constante. Muy bien. Vamos, ¿quién sigue? Generoso. Generoso, dicen allá. Vamos. Perseverante. Perseverante. El que sabe escuchar. Energía Sabe positiva. escuchar. Energía Humilde. positiva. Humilde. Perfecto. Tierno, Alegre. Alegre. lo encuentro tierno. Tierno. También. Tierno. Bonito, mira. Entregado. Este. Maravilloso. Entregado. Clara. Dulzura. Perfecto. Luminoso. Creativo. Creativo. Agradecido y humilde. Agradecido y humilde. Maravilloso. Dispuestos al servicio. Mira, qué bonito. Benja, querido Benja, entusiasmado. Stop. Sí, igual. Pausa. Muy Bien expresivo. hermoso, lindo. Pero ¿qué te- Ahí Carlos te solicita el audio, que ahí silencia todo y volvemos contigo. A ver, Carlos, reactiva tu audio, para que podamos volver a la actividad. Ahí sí. Maravilloso. Benja, lo único que tú tienes que hacer ahora es solo decir una palabra. Gracias. Gracias.
Listo. Acabamos de presenciar cómo opera Daga. Ahora vamos con Seba. Vamos con el Seba ahora. Vamos, gente. ¿Qué le podemos decir al Seba? Ahora vamos a activar Ahora los pueden micrófonos. activar. Ahora pueden activar. Vamos. Empático. Ok. Puente de luz. Vamos, vamos. Una persona de luz. Amoroso, inteligente. Confiable, generoso, inteligente, hermoso. La Daga Completa. severa, inteligente, simpático, Sabio. transmite alegría, Alegre y amable. Se interesa por los demás. aventurero, Íntegro. tiene paciencia para paciente, sí, mucha paciencia. Un ser Es confiable. Líder, Le gusta también. ayudar. íntegro. Sí, pero qué Mucha maravilla. confianza, da mucha confianza. Sincero. Las tiene Ok. todas, él se va una música. Muy bien. ayudar. Stop. De luz. Ahí activa Carlos de nuevo para volver. Ahí. Ahí está. Ok. Maravilloso. Entonces, estimado Seba, la palabra Gracias. mágica. Muy bien. Esto es Daga. Esto es Daga. Es un ejercicio concreto. Yo les quiero contar que yo he hecho este ejercicio con niños en la escuela. Es maravilloso. Cómo sus compañeros le dicen a sus otros lo que les gusta de ellos. Y es hermoso lo que ocurre. Es hermoso después cuando le damos la palabra a la profesora y que los niños digan lo que les gusta a la profesora. Se crea un contexto, un ambiente de vibración amorosa tremenda. Este es un arma que nosotros tenemos. Esto es concretamente una sabiduría del corazón, es la expresión de la vibración amor. No es solo poesía, esto es concreto. Pues bien, ya estoy como llegando al final y quiero entonces, para ir cerrando ya, después de haber vivenciado este Daga que le hemos hablado, quiero citar esta frase de una escritora norteamericana muy, muy potente, Maya Angelou, que dice lo siguiente: he aprendido que la gente olvidará lo que dijiste y olvidará lo que hiciste, pero nunca va a olvidar lo que le hiciste sentir. Yo creo que no resiste más análisis. Es tremenda esta frase y tiene que ver con esta sabiduría del corazón. Y si nos preguntáramos, todos los que estamos aquí, ¿qué tendría que tener un buen educador o educadora consciente, amorosa? Desde esta frecuencia, la respuesta sería, y patudamente me voy a atrever a darles la respuesta, tendría que tener pies. ¿Para qué? Para dar pasos seguros y guiar el camino. Piernas, capaces de avanzar. Cuerpo, con un corazón lleno de amor. Brazos, fuertes, capaces de sostener cuando los cuerpos flaqueen. Manos, suaves, para sentir comprensión y cariño. Cabeza, con ideas, con propuestas a las necesidades. Boca, ojalá con amplia sonrisa, que digan palabras de ánimo y de alegría. Y ojos bien abiertos, que observen esos avances. O sea, en definitiva, alguien como cualquiera de los que estamos aquí. Cualquiera de los que estamos aquí. Así que si vamos a contagiarnos en la época de los virus, de algo que sea de compasión y amor. Definitivamente. Me gustó mucho una vez que escuché al gran Alfredo Sfeir, que decía: es la época de pasar del coronavirus al karunavirus. ¿Eh? El karuna es el concepto hindú que se refiere a compasión. Por lo tanto, al virus de la compasión. Muchas gracias. Espero que haya sido un espacio bonito y que hayamos podido vibrar en amor.